Muy buenos días, tardes, noches a todos los que estén acá. Un nuevo episodio de este podcast llamado Zona 4. En esta oportunidad estamos sin Yuri, pero para compensar tenemos al profesor Alejandro. ¿Cómo está, profe? Hola, hola, hola. Oye, estoy solo para compensar, chula. Yo pensé que era ¿ah? No, no, una bro. radiofrecuencia parasitaria. No. Oigan, el día de hoy tenemos unas cosillas, un par de temas para hablar. Así que eso, gracias a todos por el apoyo del podcast, gracias a todos por los comentarios ahí en el Instagram, en Spotify. Así que eso, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, profe? Mira, el primer tema está vinculado al ejercicio de la profesión del tecnólogo médico fuera de la región metropolitana. No, dejando el centralismo un poquito de lado, nos vamos a ir a visitar algunos lugares que están fuera de Santiago. Así es, Santiago no es Chile, así que ojo ahí, chicos. Profe, cuéntenos su experiencia fuera de Santiago. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué le ha parecido? Mira, la percepción que tenía yo cuando recién salimos de la universidad era que en realidad irse a provincia era un destierro técnico, ¿ah? Era una especie de castigo y de trabajar en una forma muy precaria, con pocos recursos y poca tecnología. Pero eso paulatinamente ha ido cambiando en el último tiempo y la verdad es que después de mi salida del centro imaginológico en el cual yo estaba, me tocó llegar a provincia, en particular a Curicó, a un centro que ofrece en realidad todas las garantías que puede tener cualquier centro en Santiago y en realidad yo diría que tiene un nivel algo superior a la mayoría de los centros que uno se puede encontrar en Santiago. A los centros promedio que yo conozco, por ejemplo. Y de verdad que estoy gratamente sorprendido por el nivel tecnológico que tiene el lugar, por los recursos humanos, por por la relación que se establece entre la gente y los profesionales y el valor que tiene el tecnólogo médico y el valor agregado que sienten las administraciones, la gerencia en virtud del ejercicio de la profesión de un tecnólogo médico que tenga herramientas como para poder desarrollarse en forma eficiente. Buena. Sí, a mí me surge una duda. ¿La calidad de los equipos influye demasiado en la calidad de los exámenes, al menos en resonancia magnética? Absolutamente, absolutamente. Lamentablemente todavía existe una intención de muchos emprendedores de poder partir con centros imagenológicos pequeños y ellos en general por una cuestión de costos recurren a equipos que son prácticamente obsoletos en el mercado. ¿Ah? Entonces llegan acá y a la provincia y se instalan en algún lugar y te venden como una novedad la resonancia magnética dentro de las provincias, lo cual en forma, desde el punto de vista más pragmático posible, la imagen dista mucho de la posibilidad de tener algo medianamente informable, diría yo. Veo que lamentablemente existe una falta de parte de algunos empresarios de una estrategia de calidad que acompañe a su inversión y que haga que ésta sea una inversión válida para aquellos que son aquellos a quienes esté dirigido el servicio, porque son los usuarios. Entonces los usuarios van y con cierta ilusión se van a hacer un examen que normalmente llega a un centro un poquito de mayor complejidad y te lo mandan a repetir porque la verdad es que la calidad es bastante cuestionable. Claro. Lo barato cuesta caro, como dicen por ahí. Y ni tan barato tampoco. Absolutamente. Ellos están insertos en un sistema de salud que la mayoría de todos estos centros está orientado a prestaciones FONASA y FONASA tiene tarifa plana, así que si bien es cierto no es tan oneroso como podría ser en algunos centros privados que hay en la capital, tampoco te están regalando el examen, o sea, todo tiene su costo. Claro. Todo depende también cómo se haga la estrategia marketing dentro de este mismo centro. Es habitual ver que en la misma cajita de los CD dice como único en la región, el primero de estas características. Entonces, ese aspecto encuentro yo que igual
claro, el común de los mortales dice, ya, pues me la voy a hacer acá. Pero como dice acá el profe, a veces hay que repetirlo porque o no era el estudio correcto o no tenía la calidad de imagen suficiente. Entonces, claro, es un factor importante a considerar, creo yo, porque finalmente nosotros somos los gestores del examen. Pues, o sea, igual tenemos un rol ahí que cumplir. Siento que nosotros como tecnólogos nos falta un poquito de autocrítica, como una autocrítica gremial, por decirlo de alguna manera. Me he encontrado que hay varios colegas que no tienen las herramientas necesarias para poder generar un buen desempeño desde el punto de vista técnico. O sea, así de simple, así de sencillo en realidad. Sin querer desmerecer el trabajo que pueda tener cada uno en el ejercicio de la profesión, siento que en realidad estamos demasiado como en nuestra zona de confort, y cuando te sacan de ahí, cuando todo está relacionado con nuevos desafíos, con innovar desde lo técnico, no tenemos las herramientas necesarias para dar respuesta. Recién creo que hay una tendencia a que la mayoría de la gente que se está yendo hacia afuera trate de hacer un diploma o algo, y con ese diploma empiece a gestionarse desde el punto de vista laboral, y con ello encontrar buenos lugares de trabajo, ¿ya? Sin embargo, cuando uno carece de esas herramientas necesarias, como son por lo mínimo un diploma, también le va a costar un poco más poder sacarle partido desde lo técnico a un equipo que no tenga tanta prestancia desde lo tecnológico. Entonces va a ser muy difícil que tú le puedas sacar una buena imagen si lamentablemente no conoces el fenómeno desde lo físico, ¿ya? Entonces veo que con cierta preocupación de que no hay a nivel gremial un interés en poder llegar ya preparado a algunos lugares, y son pequeños emprendimientos o son unas patriotadas de poder hacer algo sin tener el sustrato desde el punto de vista conceptual, y tampoco las herramientas para poder tener las competencias necesarias para poder desempeñarse en forma idónea y sacarle el máximo de provecho al equipo, que todos los equipos son el mismo fenómeno. Vamos a variar en función de la calidad y de la modernidad que pueda tener el equipo. Sin embargo, me parece que nosotros somos bien indulgentes o autoindulgentes con nuestros conocimientos, y creo que en esa parte estamos pecando un poco. Yo recién ahora veo un genuino interés de un grupo bien significativo de colegas que están en provincias, que en este minuto la mayoría de ellos están cursando diplomas y están haciendo cosas interesados por tratar de mejorar en esa área. Claro, y no quedarse en el fondo en los famosos apretabotones, pues no solo apretar el botón porque sí, no se sirve. Seguramente porque hay muchos colegas ya, como es mi caso, por ejemplo, que tenemos harta experiencia, que estamos migrando hacia provincia, entonces resulta ser que somos como una especie de competencia desleal, porque no tenemos competencia. O sea, lamentablemente uno no tiene un némesis con el cual competir de repente a los lugares donde tú llegáis, que es lo que sí pasa dentro de los grandes centros imagenológicos en Santiago, que tú tienes colegas que tienen mucho potencial, que están subiendo, y que es lo que me obligaron a mí, por ejemplo, a tratar de ser cada vez más competente para poder competir con generaciones nuevas, pues, y tratar de estar a la par y no quedarse atrás. No quedarme atrás y estar a la altura, pues, y dar el tono cada vez que había un desafío desde lo técnico. Entonces eso aquí en provincia no era tan frecuente. No me siento que uno es como cuando llegaba Gorosito y Acosta en el fútbol chileno, y la rompieron el primer año, pero después el mismo Gorosito dijo, se achancharon, se quedaron en una posición muy confortable, no quisieron seguir progresando, se quedaron en un área de confort, y bueno, y no hubo tampoco grandes resultados producto de ese comportamiento. Entonces siento que como gremio siento que en las provincias están un poquito achanchados, porque es un área de confort donde no hay tanta exigencia, y ahora está llegando mucho más tecnología en Valdivia en particular, no sé, Punta Arenas, Concepción, Osorno, están poniendo equipos nuevos, Puerto Vara, hay 2-3 grandes proyectos, hay otro proyecto en Linares muy interesante, se viene el Pet City, también se vienen otras cosas que están vinculadas al desarrollo tecnológico a nivel de provincia.
en particular en Valdivia, en todo lo que está los proyectos oncológicos que tiene la región ahí, y que van a requerir de que los colegas estemos preparados para dar una respuesta técnica a la altura y poder estar a la altura de las circunstancias. Entonces, un llamado a que, si bien es cierto, Santiago no es Chile, ¿cierto? Es necesario que toda la gente que estemos poniendo en el horizonte la provincia, como buscando una zona de mayor tranquilidad, porque Santiago hoy por hoy es una zona compleja para vivir y para poder desarrollarse, para lo que sea. Y ver cómo la provincia se está tornando una alternativa real para muchos de nosotros que queremos tener más seguridad y tener más garantías también de mejor calidad de vida, que es lo que pasa normalmente, lo que te encontrás en provincia por sobre Santiago, a pesar de que Santiago es muy cosmopolita, tenéis mucho atractivo en términos de entretención, de cine, de teatro, de parques y cosas así. La verdad es que la calidad de vida es precaria ahora, porque estamos cada vez más encerrados en nuestros reductos y la seguridad, porque aquí uno sale y no pasa nada. Claro, a mí me da la sensación, no sé si te pasa lo mismo, de que el perfil de la persona que está dispuesto a migrar de la capital, ¿cierto?, a la provincia, es el tecnólogo médico recién egresado. O sea, yo me he encontrado con muchos de mis alumnos que quieren solamente salir de Santiago porque Santiago ya no les gustó, versus el otro perfil de tecnólogo ya con más experiencia, ya hipertrofiado, con antigüedad en contrato laboral, que de repente, claro, ya hizo su vida, pues tiene todo en la ciudad, que de repente no es llegar y cambiarse. Claro, un recién egresado se va, se arrienda un departamento y ya a echar raíces. O sea, es mucho más fácil, es mucho más sencillo para un muchacho que está recién partiendo. Yo siempre combino a mis estudiantes y a mis alumnos en que viajen, ¿te fijas? Y no viajen en Chile, sino que se vayan al extranjero, que tengan 1 o 2 años afuera, que vean el mundo, que conozcan el mundo y vean las posibilidades que ofrece el mundo para los jóvenes, ¿te fijas? Y después volver, y después poder capitalizar todo esa ganancia desde el punto de vista cultural o de experiencia de vida que te da el viajar, y el poder tener una nueva mirada frente a lo que es la sociedad y frente a lo que es el comportamiento con el entorno. Y porque lamentablemente estamos en la parte más lejana del mundo. Es muy difícil para nosotros, a la edad que cuando yo era joven, así como usted, era muy caro viajar, gallo, muy difícil que nosotros viajáramos. Por fortuna yo lo pude hacer, pero por una cuestión deportiva, no por una cuestión de que los costos los pudiese solventar yo, sino que estaban solventados por un club deportivo. Sin embargo, esa posibilidad o ese poco bagaje que tuve yo con esos 2-3 viajes que hice a Europa, me dieron la posibilidad de tener otra mirada frente al mundo y me permitieron, por ejemplo, tener otro horizonte en términos de lo que era socialmente mi origen. ¿Te fijas? Era otra mirada, fue totalmente distinto. Ampliar los paradigmas de todas maneras. Y eso pasa ahora con que la provincia se está convirtiendo como un pequeño objetivo, ¿te fijas? O como un primer paso para abandonar la capital y dejar de ser tan centralista en esta visión geocéntrica que tiene Santiago, de que Santiago es todo, te fijas, desde el punto de vista salud, desde el punto de vista emprendimiento, desde el punto de vista de inversión de capitales, y cada vez uno ve mejores centros en provincia y con gente que está dispuesta a invertir en recursos humanos porque le interesa que tengan un valor agregado sus centros. Entonces, en ese contexto, para mí, yo combino a los chicos a que tengan una mirada que vaya más allá de esa posibilidad escasa que puedan encontrar un contrato en la capital y busquen afuera. Y de verdad que ahora hay mucha inversión de parte de ciertos grupos empresariales. Hay un contexto bien competitivo de clínica a nivel de las ciudades australes en particular,
también hay en el norte, conozco menos en realidad la realidad, pero hacia el norte, pero sé que en Antofagasta o en La Serena, por ejemplo, en Coquimbo también hay este tipo de emprendimiento. Sin embargo, tengo la certeza que en el sur, desde Punta Arenas para acá, hay un gran marco competitivo en términos de emprendimiento desde el punto de vista imagenológico. Y yo creo que ahí los tecnólogos tenemos un rol que salir a jugar en todas las áreas del desarrollo de la imagen, ¿te fijáis? Desde la radiología convencional hasta el intervencionismo. Yo creo que ahí tenemos que poner la mirada, los chicos tienen que poner la mirada en ese punto, porque si no, el capital o la competencia o la oferta es tanta, hay tantos alumnos, y que la demanda que requiere la empresa en Santiago está ya disminuida, o sea, ya está topada. Entonces salen muchos más estudiantes al mercado que puestos de trabajo que se generen. Por ende, obviamente la brecha salarial se va a ahondar, y las posibilidades económicas a las cuales van a poder aspirar todos aquellos que van saliendo, que han hecho mucha inversión al estudiar en la universidad, no va a tener una buena respuesta, porque no va a ser, no van a tener el sueldo que soñaban, ¿cachai? No, y también, bueno, esto lo conversaba hace unos días con una colega recién egresada, que me decía, pucha, pero es que yo no tengo experiencia. Es como, de repente, muchas veces se va a valorar a alguien que esté dispuesto a trabajar en Villarrica, en Osorno, que quizás no tenga la experiencia suficiente, pero es mucho más valorable eso, algo que esté dispuesto a viajar, a vivir allá, porque de nada te sirven los diplomados, los magísteres, si no vayas a ser capaz de salir de tu zona de confort. Entonces ese es un poquito el llamado de que salgan de esa zona, y que la experiencia, nadie nace sabiendo, la experiencia se hace, se adquiere haciendo, no hay otra forma. De hecho, en el centro en que yo estoy hay una ex estudiante mía que fue la que me invitó a mí a participar en este proyecto, y ella en realidad se lanzó a la vida viniéndose a provincia, y la verdad es que tuvo que hacer mucho esfuerzo, o sea, un esfuerzo desde lo físico, un esfuerzo desde lo anímico, un esfuerzo desde lo profesional, para poder dar una respuesta adecuada a los requerimientos que tenía la empresa puestos en ella. Y ella se transformó en coordinadora, y tuvo que hacer mucho trabajo administrativo, mucho trabajo clínico, mucho trabajo de supervisión, además de todo el personal que estaba a su cargo. Y fue con pocas herramientas, o sea, sin las herramientas doctas que uno pudiese creer que debe tener en el minuto, y se hizo a sí misma, te fijas, se fue construyendo, claro, a sí misma, y la experiencia, uno al final es hijo de la experiencia. Hay un concepto inglés que se llama el know-how, el saber hacer, y eso te lo da la experiencia, el que tú todos los días hagas una cosa y aprendas muy profundamente de qué se trata esa, y conozcas todas las variables que están asociadas a ella. Entonces yo creo que aquí hay que atreverse, no hay que tener miedo. Los chicos tienen que estar con la genuina intención de poder estar a disposición, de hacer un sacrificio, y la verdad es que la vida en provincia, salvo la encina, en términos generales es todo más barato. Exactamente, buena conclusión, sí, hoy en día ya sobre 1200 ya está la encina. Acá en provincia es una cuestión brutal. Sí, no, eso es un costo, así que el que quiera trabajar en región no piense estar viajando todos los días, claro, desde Santiago, porque en verdad es un costo importante. Buena conclusión, me gustó cómo vaya a ir cambiando de tema. Sí, motívense, pero ojo con la benzina. Sí, pues. O sea, ahora hay, el otro día leí un artículo de que la peor inversión para la economía, o el peor patrón para la economía, es que uno maneje una bicicleta, porque el gallo que maneja bicicleta se enferma menos, por ende no requiere de salud, claro, no gasta en benzina, no contamina. Entonces el peor negocio para la economía es la bicicleta. ¿Por qué? Porque genera gente sana, genera gente que no tiene necesidades o requerimientos desde el punto de vista de salud, ¿te fijas? Entonces, para los gallos que necesitan hacer negocio, no es una buena inversión,
claro, no es una buena inversión la bicicleta. Así que los convino que anden en bicicleta. Claro, no, pues no tenemos pacientes después. Pues. Sí, articularmente igual los vamos a tener, así que no hay problema. Oye, tenemos un segundo tema. Me gustaría también conversar aquí con el profe acerca de lo que el sello que te puede dejar una universidad en particular a ti como alumno, esas características propias. Aquí el profe ha tenido años de docencia, creo que es el más idóneo para comentarnos un poquito si existe tanta diferencia entre el perfil de una universidad, el perfil de otra, qué es lo que uno espera. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, uno en realidad no puede abstraerse de que cada universidad tiene su sello. Yo, en general, yo he trabajado en muchas escuelas. No trabajé en mi alma mater porque el modo de negocio que tiene esa escuela, que es la Universidad de Chile, que es la única que me atrevo a decir, porque todos saben que yo salí de ahí. Es porque el modo que tienen ellos operandi es trabajar con gente que es propia y que trabaja en la universidad, en el hospital, y ellos son su nicho de académico donde los chicos se van formando, y tengo grandes amigos que están en esa escuela y tengo todo el respeto hacia ellos en términos formativos y todo el cuento. Sin embargo, siento de que han perdido un poquito la referencia, porque en este minuto hay escuelas que han explotado otras áreas del desarrollo tecnológico, como son el ultrasonido, por ejemplo, que esa escuela en particular no lo ha tocado o siente que ese nicho es absolutamente terreno médico y no terreno del tecnólogo. Entonces yo me atrevo a decirlo, yo trabajo como académico actualmente en dos escuelas, en la Universidad del Paraíso y el Andrés Bello, y ambas se caracterizan en particular por poner énfasis en la formación en el ultrasonido con sus estudiantes. Entonces siento en particular de que el sello que le puede imprimir una escuela sí tiene mucho valor en función de aquel académico que esté a cargo de una cátedra, ¿te fijas? Porque si bien es cierto, la mayoría de ellas tiene una malla curricular relativamente parecida. La inversión en el recurso humano no en todos los lugares es el mismo, y también el tipo de objetivo o de fin que persigue o que se persigue en alguna escuela no siempre está vinculado a un nivel excelso desde el punto de vista académico, ¿te fijas? Entonces eso pone en desventaja de repente a los estudiantes que hacen una inversión. Yo no puedo dejar de mencionar la Universidad del Mar, te fijas que tuvo un montón de carreras dentro de ellos, kinesioterapia, no sé, la forense, ¿no? Tecnología, médica y una serie de carreras que quedaron truncadas, medicina, ontología, que quedaron truncadas. Ellos tenían una gran infraestructura, sin embargo era un negocio. Entonces siento que por ahí hay que investigar. La gente que vaya a estudiar o que esté estudiando y que esté iniciando su fase de estudio tiene que investigar un poquito respecto a sus planteles o dónde está estudiando, porque obviamente hay algunas escuelas que tienen mucho más prestigio y que siguen patrones de consolidación que están asociados a certificaciones y que buscan en el fondo hacer de sus estudiantes grandes profesionales, no lo dudo, ¿ya? Sin embargo, siento que no es el objetivo común de la mayoría de las escuelas que hay hoy día en el mercado. ¿Te fijas? Pues, en particular en el área de la tecnología médica. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas y la verdad que no conozco tantos académicos buenos como para tantas escuelas que hay. Claro, exactamente. Por eso un profe de repente termina haciendo clase en varias universidades, porque es el que tiene la experiencia y es el que domina el tema y es referencia. Entonces, claro, por eso de repente se repiten los profes, dicen, el mismo profe que me hace a mí, etcétera. A mí me gustaría también conversar o recomendarle a veces a los chicos que de repente no es muy loco pensar en cambiarse de universidad. Si estás en primer año, segundo año, tú ya
no hay para qué esperar tanto tiempo para darte cuenta de lo que tú ya percibiste en primer año. O sea, si tú en primer año y segundo año te das cuenta que las salas de clases no son las adecuadas, que no tienen un centro de simulación bueno, que no sé, de repente te toca un profe, de repente te toca otro profe, que no tienes respuesta de parte de tu escuela, de repente considerar cambiarse de universidad no es tan alocado, si mientras tanto te puedan convalidar los ramos y no sale ahí para atrás. O sea, si estás en tercero... O sea, yo creo que ahí hay que hacer un análisis bien frío en términos de pensar que el respaldo que te ofrece una escuela en el minuto de generar un currículum y ese currículum llegue a un proceso de selección en recursos humanos en una institución, dependiendo de dónde venga y el respaldo que tenga esa escuela, obviamente ese currículum va a ser considerado o en algún caso desechado muy rápidamente. O sea, no tengo yo la más mínima duda que probablemente las escuelas tradicionales o las del Consejo de Rectores tengan cierta ventaja sobre las universidades privadas, pero dentro de la universidad, del universo universidades privadas, estoy de acuerdo sí también de que también hay una diferencia bien significativa en términos de el prestigio que están asociados a ellas y la idoneidad que han tenido ellas para poder generar una prestación de servicios que sea a la altura de las circunstancias. O sea, un muchacho, una familia hace una inversión al tener un estudiante dentro de la universidad. Uno está invirtiendo dinero y no poco. Todas las escuelas tienen un costo relativamente alto en este minuto. Y yo creo que la retribución es tener la mejor formación posible, ¿ya? Lamentablemente con la pandemia pasó que todo eso se promedió, ¿ya? Porque estuvieron 1 año y medio, casi 2 años, desde el estallido social probablemente hasta después de que terminó la fase más aguda de la pandemia, sin pisar un aula, sin ir a un centro de simulación, sin ir a un campo clínico, en lo que respecta a nosotros como en el área de la medicina. Y donde muchos chicos perdieron sus pasantías clínicas y perdieron herramientas. Entonces hubo un par de generaciones que están enfrentadas en realidad a una realidad que es bastante preocupante en función de que en sus escuelas no hubo la preocupación necesaria de poder brindarle las herramientas para que adquiriesen las competencias necesarias para poder salir al mercado. Entonces ahí de verdad que me hace sentido esa recomendación de que tú haces, porque en algún minuto eso le va a pasar la boleta al chico que esté estudiando en una escuela que no tenga nombre, lamentablemente así, que no tenga mucho nombre. O que ahora tenga otro, ¿no? Que vayan cambiando, porque esto es como los pubs. Claro. Los pubs, para poder mantenerse en el negocio, cambian su nombre. Son lo mismo, son el mismo producto, pero cambian el nombre y dan lo reinauguran. Claro, lo reinauguran y le cambian, no sé, por el color le cambian el color a la fachada, cambian la bolita de cristal que está en el medio de la pista. Y la cerveza es la misma. Pero la chela y los dueños y el donde van las lucas son los mismos. Exactamente, sí. Estaríamos hablando de una época oscura los últimos 3 años de la tecnología médica en la docencia, ¿no? Te atrevería a decir que es una etapa de un oscurantismo en lo que respecta a lo académico. O sea, Mira, a mí me pasó de tener, no sé, pues 60 alumnos en una escuela o 70 alumnos en una escuela, pasé a tener 200. Porque fui profesor para todo un país de una cátedra. Entonces fue sumamente complicado, porque yo estoy acostumbrado a una relación bastante personal con aquellos que quieran tenerla, porque obviamente hay alumnos que van a estar dentro del radar de los profesores y otros alumnos que están fuera del radar porque o no quieren estarlo o son más piolas, ¿te fijáis? Pero hay otros que sí realmente establecen un feedback bien o una retroalimentación positiva normalmente bastante buena con los profesores. Entonces me tocó de que de estos 200 o 300 estudiantes no conocí prácticamente ninguno. A ninguno. Salvo aquellos que después de repente algunos que me llamaron y hicimos tesis juntos, no conocí a nadie. Entonces siento así que hubo una fase muy, muy oscura en términos de nuestra vida como académicos. También, sí, ¿por qué no decirlo? decirlo? Fue durísima, la pandemia, yo creo que es una de las experiencias más duras que me puede haber tocado vivir. Entre medio, yo terminé un diplomado, un magíster que estaba haciendo en docencia posgrado, y
Y también me pasó a mí como estudiante que ni siquiera tuvo ceremonia de titulación. Entonces, la postergación de algunas cosas que son emblemáticas en el desarrollo profesional, como son que te entreguen tu cartón frente a tu familia y que haya una copa de champán y que haya la genuina celebración de que sienta una familia que ha alcanzado un objetivo con su hijo o con su familiar, se perdió en los últimos 2-3 años. Y más importante aún es cuando es tu primer título. Claro, cuando supuesto. usted, profe, ya tiene tanto, entonces uno más. Pero Es como que no es tan relevante, pero. Yo tampoco tuve ceremonia de titulación en la universidad porque nosotros a mí me tocó vivir una época muy conflictiva dentro de la universidad, muy polarizada, y mi curso en particular no se caracterizaba por ser de los chicos muy limpios, por ende nosotros ni siquiera tuvimos ceremonia de titulación a nivel universitario. Entonces, cuando yo fui a buscar a la Universidad de Chile mi título un día de semana después de la pega, pasé por el centro, pasé a una oficina y me dicen, ahí está su título. Ese es su cartón, ese es todo el esfuerzo. Mi mamá todavía me cobra porque según ella hubo alguna ceremonia de titulación donde yo no me atreví a invitarla, ponte tú, por la pobreza, por mi origen sociocultural medio pobre, que no me atrevo, que no tengo ningún empacho en ocultar. O sea, yo no tengo por qué decir que tengo otro origen sociocultural. Estoy muy orgulloso de mi proceso y de la posibilidad que me dio mi profesión de hacer un salto cuántico. Claro, un salto desde lo económico, salto desde lo social, desde lo educacional. Y yo me muevo en esta esfera de la docencia porque espero que otros estudiantes como yo puedan alcanzar el mismo objetivo, dar un salto logarítmico, cuántico o geométrico entre su origen sociocultural ahora y el que puedan tener mañana después con el ejercicio de su profesión, ¿te fijas? Sí te encuentro la razón de que esta ha sido como una etapa oscura dentro de lo que es los deberes y los derechos que tienen los estudiantes, ¿ya? Los deberes y derechos que tenemos los académicos y los deberes y derechos que tienen las escuelas, ¿ya? Siento que ahí algo se ha corrompido un poco. Hoy siento que los niveles de exigencia bajaron en algún minuto en forma muy significativa y los mecanismos de poder controlar este tipo de cosas eran muy vagos, muy escasos, muy poca. No había mucho esfuerzo tampoco por parte de nadie de poder hacer algo. Entonces uno se sentía como Cristóbal Colón, me imagino yo, weón, tratando de llegar a las Indias Orientales, weón, porque en unos barcos, weón, que eran unas cáscaras de plátano, estaban tratando de atravesar un océano. Entonces, a la deriva, sin saber qué hacer, ¿te fijas? Y también, al igual que él, haber invertido mucho tiempo y mucho dinero, todo su patrimonio que tenía, por ejemplo, y terminar sin ningún tipo de reconocimiento, eso también fue muy duro, ¿cachai? Para Colón fue brutal. Para los académicos también, ¿cachai? No hay ningún tipo de reconocimiento, fue una etapa muy dura, muy oscura, ¿ya? Me imagino que todos esos días que viajó Colón a través del mar también él se debe haber sentido muy huérfano, ¿ya? Y también se debe haber sentido que traicionó a su gente porque recordemos que todos sus colonos que dejó en esa isla que hoy día es Haití o República Dominicana fueron muertos por los indígenas que vivían en el lugar. Entonces cuando llegó en su segunda excursión a la isla La Española, creo que le pusieron a esa isla en esa época, estaban todos muertos. Entonces cuando uno invierte en gente y tiene y confía en que todas las cosas se van a dar y no se dan como uno piensa, se siente un poquito traicionado por las circunstancias o por las cosas que han pasado, ¿no? Son a veces estando muy lejos de la posibilidad que tengamos nosotros de poder hacer realmente algo para poder generar un cambio. Claro. ¿Sabes qué me pasa a mí? Me quedé pensando respecto a los centros de simulación que tiene cada universidad, porque claro, ahora, o sea, empezó la pandemia, se cortaron los campos clínicos, se cortó el reingreso de alumnos por un tema de salud, ¿cierto? No estamos hablando, no había ni vacuna, o sea, no estamos en ese periodo nos estamos ubicando, y creo, me da la sensación de que los centros de simulación
cobrar un rol súper relevante a la hora de tratar de emular de cierta forma un poquito la experiencia de la realidad en el campo clínico, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, creo que aquellas universidades que ya tenían un centro de simulación hecho, generaron mucho mejor performance de aquellos alumnos versus una universidad que no lo tenía, o que lo tenía y no le sacaban tanto partido, que no había una inversión desde el punto de vista de la infraestructura. Estoy diciendo que ciertas universidades se vieron como muy potenciadas. Me pasaba en algunas universidades que daba gusto hacer estos centros, estas simulaciones, porque tenías todo, pues, tenías cómo observarlos, tenías micrófonos, le hacías clases híbridas, que igual era un poco complicado, pero los que no podían por el aforo, lo hacían online. Tenías cámaras a todos lados, tenías buenos fantomas, tenía una infraestructura, y se notaba que eso no era nuevo, que ya llevaba tiempo haciéndose. Entonces creo que ahí las universidades que ya lo tenían hecho ayudaron de gran manera, o trataron de solventar un poco este déficit versus aquellas universidades que es como, oye, no tenemos campo clínico, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Como inventemos una simulación. Yo creo que ahí hubo escuelas que realmente se gestionaron muy bien, muy bien. Creo que realmente esta inversión que los tipos se ahorraron, porque al no tener que tener los estudiantes dentro de una sala, se estaban ahorrando un montón de recursos que están relacionados, no sé, pues con la luz, con la infraestructura, con la cantidad de gente que tenían que tener para poder mantener esto durante, no sé, un año y medio que fue de toda esta para. Hubo otra gente que lo vio como producto del negocio, era, mira, una oportunidad de negocio, pues me estoy ahorrando estas lucas, y en vez de reinvertirla en una estrategia de que pudiese acercar al estudiante a una competencia en forma más efectiva, ofreció software que eran gratuitos, que están online y que en realidad carecían de la calidad necesaria para que el estudiante pudiese captar o entender un poco de qué se trataba el desarrollo de la competencia que estábamos tratando de estructurar y establecer en él. Sí siento que otras escuelas lo hicieron bastante mejor, que lo gestionaron mucho mejor, que hubo un genuino interés, que hubo una genuina inversión, hubo hartas lucas metidas en software en particular, en software que fuesen interactivos para que los chicos que no estaban por el aforo en el lugar pudiesen tener una percepción interactiva de las actividades y que pudiesen estar en forma virtual dentro del lugar. Y eso a mí en particular me dejó bastante satisfecho, porque por fortuna en las escuelas con las que yo estoy vinculado realmente tuvieron la genuina intención de poder acercar a sus estudiantes a una formación, ojalá lo más cercana a la realidad posible. Siento que también fue una oportunidad para varios de nosotros que creemos de que las TICs o la tecnología asociada al tema relacionado como herramienta académica, docente, de verdad que era la posibilidad de poder hacerlo. Nosotros con el Yuri, nosotros ya veníamos a caballo varios años con el tema de formación y con una alta inversión de tiempo en los estudiantes, en su fase de estudio o ¿cómo se llama? Autónomo y de trabajo en grupo, que es lo que debe primar hoy para que los chicos se desarrollen y tengan un feedback que sea más transversal y no tan vertical como el que se establece entre los profesores y los estudiantes, porque ningún estudiante a veces se atreve a preguntar dentro de un aula porque nadie quiere quedar como el que no captó la idea o el que no quiso quedar como ignorante frente a una situación. Entonces esta para mí fue una oportunidad para nosotros, para nuestro grupo académico, donde está el Yuri, donde estás tú, donde está el Samuel, el Felipe. Fue una oportunidad de poder desarrollarnos y echar a andar toda nuestra inteligencia en términos de cómo hacer y qué hacer para que los chicos estuviesen incentivados, y fuimos súper intuitivos a veces porque no tuvimos, a lo mejor no teníamos la experiencia necesaria, sin embargo desde el punto de vista de los resultados obtenidos fue súper satisfactorio. Yo siento que ahí en ese punto tuvimos cierta ventaja, como te digo, porque nosotros ya nos manejábamos en un ambiente de formación autónoma y de trabajo autónomo y de educación a través de la red, y con todas las herramientas de
digitales que pudiésemos tener a la mano, tanto celulares, computadores, lo que fuese, ¿ya? Entonces, sí siento que otras escuelas no tuvieron la visión o esa misma visión o esa misma cosmovisión de estimular a sus estudiantes y y ver esto como una oportunidad, no como una ¿cómo se llama? No como un negocio, sino que como una oportunidad de inversión, invertir en ciertas herramientas que les facilitase a los chicos poder internalizar un concepto, una teoría o una competencia. Claro. No, toda la razón. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quizás no viene de una buena universidad o no tuvo este feedback que hemos conversado, pero ya egresó, o sea, ya nada que hacer? Yo le diría que viajara. Quisiera lo posible por viajar, ¿cachai? Porque y ojalá pudiese hacer un posgrado en otro país, ¿ya? O sea, que se fuese a hacer, no sé, un diploma, no importa, que no fuera magíster, sino que un diploma en España, se fuese a Estados Unidos, se fuese a Europa, no sé, Portugal, países que son súper receptivos hacia los estudiantes, que las becas de Irlanda, por ejemplo, que tiene becas de estudiantes y que tiene además tiene visa para estudiantes, o sea, tú puedes tener visa de residencia como estudiante, los costos son relativamente económicos, hay becas que los pueden solventar y eso les va a dar una posibilidad a poder abrir su panorama y su abanico de posibilidades, porque obviamente yo no quiero tampoco suprimir la posibilidad que pueda tener cualquier estudiante de poder capacitarse en el ámbito universitario. Pero también, como tú decías, hay una diferencia que es bien significativa entre las escuelas en sí mismas. Entonces, obviamente hay algunos que van a tener menos cartel para salir al mercado que otros. Entonces, en aquellos que tengan menos posibilidades, que traten de insertarse que se arriesguen a salir de Santiago, porque una posibilidad cierta está fuera de Santiago. Ya obviamente van a tener de repente mayores posibilidades. El mercado es mucho más significativo de lo que parece, ¿ya? No sé si nosotros tenemos las mismas tasas de ¿cómo se llama? De cesantía ilustrada en provincias que en Santiago. No conozco ese dato, en realidad no me atrevería a ser tan categórico. Sin embargo, yo creo que los chicos tienen que viajar, o sea, cuando uno recién sale de la universidad, tiene estas posibilidades de working holiday, por ejemplo, irse y aprender inglés y después hacer un diploma y insertarse en el lugar y tener un objetivo que le permita en el fondo ecualizar esta brecha que se ha generado en el aspecto formativo y después poder llegar a ser mucho más competitivos si quieren volver, o si obviamente encuentran que en aquel lugar que eligieron ellos para su desarrollo sea el futuro. Bueno, me pareció, me convenciste. Vamos que no. Yo feliz. Yo me fui bastante severo por una cuestión filosófica de repente, por lo que sentía con Estados Unidos, por ejemplo. Cuando chico yo no estaba con la convicción, conocí un poquito más Europa que Estados Unidos, me generaba más convicción haberme ido a Europa, por ejemplo, que a Estados Unidos. Sin embargo, de viejo ya fui muchas veces a Estados Unidos y la verdad es que en Estados Unidos hay un incentivo a la meritocracia. O sea, si tú eres bueno para trabajar, si tenías interés en desarrollarte, es un lugar que premia eso. Entonces tú creces en forma bastante logarítmica en función de el empuje que le pongáis y de la capacidad de trabajo que tengas. No, lamentablemente esa meritocracia no la veo en Chile, que responda a los mismos patrones de estímulo y de incentivo, ¿ya? Por eso siempre yo les hablo a mis estudiantes de que es necesario tener otra mirada respecto a la realidad que no sea la nuestra, porque nosotros somos súper endogámicos en el análisis y nuestra realidad es la que impregna todas nuestras decisiones. Entonces, para tomar buenas decisiones a veces hay que tener otras miradas, y estas otras miradas te las pueden dar el viajar, el conocer otras realidades, otros mundos,
y poder insertarse en forma adecuada si tú tienes el genuino interés de progresar. Si uno quiere progresar y tiene capacidad de trabajo, obviamente, y eres joven, va a tener esta posibilidad mucho más cercana a lo que uno cree. Claro, esas ganas, que claro, cuando uno está recién egresado me pasaba, ya no estoy tan joven como pensaba. Claro, al principio uno tiene ganas de ir para todos lados, qué sé yo, pero en la medida que va pasando el tiempo y te vas acostumbrando a un estilo de vida, a un cierto poder adquisitivo en lo que respecta a sueldo, se te empiezan a quitar esas ganas o empiezas a privilegiar otras cosas. Es como, ¿para qué me voy a pagar un diplomado, un magíster si me puedo ir al Mundial de Qatar? Bueno, no clasificamos, pero como que percibo que esos los primeros años son los que te hacen más maleable desde el punto de vista de ampliar tus paradigmas y de ir modificando un poquito tu realidad. Después uno creo que llega a una etapa de meseta en donde tú ya lo hiciste, o sea, ya no es tu tiempo. Claro, ya pasa el tiempo, ya yo creo que uno, mira, si hasta yo siento que esa década que uno vive entre los 20 y los 30 años es la ideal para experimentar, para salir, para ser un aventurero en la vida, ¿cachai? Para poder hacer cosas y explorar el mundo y ser realmente un tipo que tenga un genuino espíritu aventurero y de poder determinar si es que tu lugar en el mundo está aquí o está en otro punto, o está en otro lugar, ¿ah? Y de verdad que yo, en la época que yo fui joven en particular, bueno, hubo cosas que me ataron a este país que no me permitieron tener esa visión, ¿te fijas? Y que tuve algún par de oportunidades de poderme haberme ido a Australia, no sé, pues, a Europa. Sin embargo, por una cuestión familiar, de esta profunda concepción que tenemos nosotros familiar, de lo fuerte que es la familia, lo arraigado, la raíz que uno tiene familiar, como que te impiden cortar ese cordón que es intangible. Pero siento que ahora con la capacidad de comunicación y lo instantáneo que son los medios de comunicación que hay ahora, ese cordón ya no se corta, porque tú te vas y puedes hablar en forma instantánea con tu hijo, o yo con mi sobrino, por ejemplo, que está en Irlanda ahora, que lo combinamos a que en algún minuto fuera aventurero y se fue. Entonces cada cierto tiempo conversamos y conversamos por el teléfono, conversamos en una conversación con toda la familia, de repente abierta, y ya no hay esa orfandad de información que no tenías tú cuando yo era más cabro. Entonces antes, acuérdate, antes era el teléfono público. Era la carta. Yo cuando estuve en Europa mandé postales de todos los lugares que visitaba y las postales llegaron después de que yo volví, bueno, entonces me las recibía yo mismo. ¿Cachai? No, esta mira aquí, cuando pues yo les iba contando, le mandaba postales donde estaba. Entonces, bueno, hoy por hoy yo creo que hay que ser más osado, más aventurero y es más fácil también cortar el cordón umbilical. La familia ya no tiene esa profundidad de tener tan ¿cómo se llama? Tan atrapado a la gente dentro de su seno. Entonces, ¿por qué? Porque socialmente ya es mucho más permitido también este de irse joven de la casa, ¿te fijas? Son cosas que uno espera y que la verdad a mí me encantaría que alguno de mis hijos se fuera y viviese fuera para poder ir a verlo y tener una excusa para viajar, ¿ya? Porque esa etapa yo ya la vi, pues. Entonces, uno construye, en mi época nosotros construíamos lo que pretendíamos era una gran casa que tuviese hartas habitaciones para todos tus hijos, cada uno tuviese su habitación, ¿te fijáis? Y todo el cuento. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que lo que necesitas es un lugar pequeño, una pequeña casa donde estés tú, tu pareja y lo que te rodea en ese minuto, y que tengas una o dos piezas para poder alojar cuando vengan muy de vez en cuando tus hijos o tus nietos, ¿cachai? Entonces la familia ya no se construye como se construía antes. Ahora se construye a partir de otros paradigmas, ¿ya? Y que cada vez son más independientes. ¿Cómo se llama? La descendencia es cada vez más independiente. O sea, tus hijos son cada vez más independientes de lo que tú puedas hacer. Yo miro con orgullo los procesos de mis hijos, así como miro con orgullo ciertos procesos de algunos de mis estudiantes, entre ellos uno de ellos tú,
porque tengo muchas sensaciones y grandes y ricas sensaciones con lo que ustedes hacen y con esta actividad tan enriquecedora que es este podcast en particular. O sea, siento que le dan un valor agregado a la vida del tecnólogo médico, te fijas, que nosotros en general, nuestro promedio no es muy llamativo, te fijas, no está relacionado con que hagamos cosas y tratemos de llamar la atención. Sin embargo, yo dejo que crezcan en forma independiente también, porque cada uno tiene su proceso, ¿cachai? Y yo cuando necesito de ellos, sé que yo puedo echar mano de la gente y ellos vienen y me apapachan y me ¿cómo se llama? Y están vinculados para poder dar una respuesta efectiva en el minuto que nos necesitemos. Entonces, yo creo que uno tiene que crecer en función de que no puede hacerlo solo siempre, ¿ya? Y que siempre tiene que privilegiar un poquito el grupo y un espíritu gremial también que sea importante, de poder tener un gremio fuerte, ¿cachai? Potente, y con el genuino interés de que el crecimiento, desde todo punto de vista, tanto económico como en el saber, es colectivo. No individual. Claro, por la profesión finalmente, no por ser el individualista, el ser el reconocido, sino que crecer, como dices tú, colectivamente a nivel gremial, y no irte solo, pues claro. Al final es fome. Mira, competir solo es fome. O sea, siento en este minuto me pasa un poco eso así en provincia, ¿cachai? Que me siento un poco solo porque siento que no tengo mi némesis con el cual competir, pues, ¿cachai? Claro, sin embargo, en esas ligas como que ya es difícil pillar. Pero bueno, pero igual uno siente que yo en donde estaba tenía alternancia en los liderazgos, ¿te fijas? No era yo solo. Entonces acá siento que estoy un poquito solo, eso es lo único que echo de menos, un poquito otro peso pesado, ¿cachai? Y donde a través de y que podamos competir desde la idea, y porque eso te ayuda a crecer, ¿cachai? No te achancháis, ¿cachai? No te achanchas. Y bueno, como te digo, yo estoy orgulloso de poder haber generado en algún minuto algún tipo de feedback desde lo positivo con varios de ustedes, con el Yuri, contigo, con Samuel, con Felipe, ¿cachai? Y con la genuina, y con todos aquellos que en algún minuto formaron parte de mi staff de ayudantes, no sé, por ahí tengo chicos que están claro, con el Pancho, con varios que tengo de verdad un genuino aprecio y cariño. O sea, yo cada vez que necesito algo de ellos están para mí y yo estoy para ellos. Oh. Hermosa frase ya para terminar el podcast. Estamos para ustedes. Fue un agrado y siento que este es un lugar, un refugio. Los invito a seguir vinculados con este podcast. Yo sé que es difícil a veces porque uno toma demasiadas responsabilidades y yo creo que mientras lo haga y sienta uno que es más una entretención que una obligación, es válido. Cuando uno ya sienta que las cosas las hace por obligación, se empieza a perder un poquito el sentido. Entonces, bueno, yo miro con mucho orgullo este podcast, en particular en todos los cursos donde participo a nivel nacional e internacional. Siempre yo pongo en las últimas diapositivas, están vinculadas a las páginas de YouTube que tenemos con los chiquillos: Radiología para Estudiantes, Resonancia Magnética, Procesando en Fase, Zona 4 Podcast. Todas ellas están dentro de lo que yo difundo, para que sientan que el grupo es el que me hace a mí y yo sin el grupo no soy nada. Oh. Ya pues chicos, espero que hayan disfrutado esta nueva jornada, esta nueva sesión de lo que es Zona 4 Podcast. Bastante enriquecedor. Gracias al profesor Alejandro Cerda. Yuri, te extrañamos. Y nada, pues nos despedimos de acá, desde la ciudad de Curicó. Decirles que escuchen el podcast, denle me gusta y todas esas cosas que hay que hacer. Y dejémonos con un temita, pues. ¿Qué temita puede ser? Piense, puede pedir lo que sea. Sí, no weón, por el de Chayanne la otra vez, weón. No soy tan como... No, lo que me está pasando, compadre, es que siento que
que la edad no deja sus huellas, porque últimamente todo lo que escucho están todos muertos, compadre. Chris Cornell, Scott Weiland, todavía escucho a la Janis Joplin, yo de repente Jimi Hendrix, me vuelo con ellos, David Bowie, me encanta, pero me gustaría un temita que está relacionado con los Stone Temple Pilots, cuando estaba en la cúspide en esa época de todo el grunge, y es un tema que se llama Creep. Ya, pues, lo vamos a buscar entonces. Nos despedimos con ese temita. Nos vemos. Show, 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 show. Chao.